Estaba sirviendo el café cuando escuché las palabras que destrozarían 35 años de mi vida en un solo segundo. Mi esposo Ricardo estaba en la sala con su madre, doña Beatriz, y yo pasaba frente a la puerta entreabierta cuando su voz llegó clara, fría, definitiva. Ya tomé la decisión, mamá. La voy a dejar. No puedo seguir viviendo con una mujer que gana menos que yo. Me avergüenza. El plato que llevaba en las manos tembló. El café se derramó sobre la bandeja, pero no hice ruido. Me quedé paralizada detrás de esa puerta, conteniendo la respiración. La voz de mi suegra fue peor que un cuchillo. Esa voz que había escuchado durante 35 años criticándome, minimizándome, haciéndome sentir pequeña. Ya era hora, mijo. Esa mujer nunca estuvo a tu altura, con lo exitoso que eres tú, y ella ahí con su trabajito de maestra ganando una miseria. Qué vergüenza me daba cuando mis amigas me preguntaban a qué se dedicaba tu esposa. Trabajito, miseria. Las palabras cayeron como piedras sobre mi pecho. 32 años dando clases. 32 años formando a cientos de niños. 32 años llegando a casa exhausta para cocinar, limpiar, cuidar de mis 3 hijos, atender a mi esposo. Y todo eso era un trabajito. Busca a alguien de tu nivel, Ricardo. Una mujer profesional, exitosa, que no te haga quedar mal en las reuniones de negocios. Esta ya cumplió su función, te dio 3 hijos, pero ya está vieja, cansada y pobre. Mereces algo mejor. Vieja, cansada, pobre. Cada palabra era una bofetada. Mi esposo rió. Él rió. Después de 35 años juntos, rió ante las palabras de su madre. Tienes razón, mamá. Ya hablé con mi abogado. Le voy a dar lo mínimo que marca la ley. Que se busque la vida, como siempre lo ha hecho con su sueldo miserable. Cerré los ojos. Las lágrimas querían salir, pero las contuve. No iba a llorar. No todavía. Regresé a la cocina sin hacer ruido. Dejé la bandeja sobre la mesa y me senté. Mis manos temblaban. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se iba a salir de mi pecho. Pero en medio de ese dolor, de esa humillación devastadora, algo comenzó a despertar dentro de mí. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, apareció en mis labios, porque ellos no sabían. Ninguno de los dos sabía, y cuando lo descubrieran, ya sería demasiado tarde. Sigue mi historia hasta el final, y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Porque lo que viene después, lo que hice en silencio durante las siguientes semanas, fue la mejor venganza que pude haber planeado. Y todo comenzó con 3 palabras que le dije a Ricardo cuando entró a la cocina esa noche. Está bien, Ricardo. Él me miró sorprendido. Esperaba lágrimas, súplicas, drama. Pero yo solo lo miré a los ojos y repetí con voz tranquila. Está bien, acepto el divorcio, acepto todo lo que quieras. Firmaré donde me digas. Su sonrisa de satisfacción fue la última vez que lo vi sonreír así, porque un mes después, su abogado lo llamaría. Y esa llamada cambiaría absolutamente todo. Mi nombre es Elena. Tengo 60 años y durante 35 años fui la esposa perfecta de Ricardo Mendoza, un empresario exitoso de la ciudad de Guadalajara. Cuando nos conocimos, yo tenía 25 años y acababa de graduarme como maestra de primaria. Él tenía 28 y trabajaba en la empresa de su padre, una distribuidora de materiales de construcción que estaba creciendo rápidamente. Me le enamoré de su seguridad, de su ambición, de cómo me miraba como si fuera la mujer más importante del mundo. Y yo creí que él se había enamorado de mí por quien era. Una mujer sencilla, trabajadora, con sueños de formar una familia. Nos casamos 6 meses después. La boda fue grande, elegante, pagada por su familia. Doña Beatriz, mi suegra, ya desde entonces me miraba de arriba a abajo, como evaluándome, como preguntándose si yo era suficiente para su hijo perfecto. Nunca lo fui. Nunca sería suficiente para ella. El primer año fue hermoso. Ricardo trabajaba muchas horas, pero cuando llegaba a casa me abrazaba, me preguntaba por mi día,
cenábamos juntos. Yo enseñaba en una escuela pública del centro. Ganaba poco, pero amaba mi trabajo. Él decía que le encantaba que yo fuera maestra, que era noble, que nuestros hijos tendrían la mejor madre del mundo. Cuando nació Ricardo Jr., mi hijo mayor, dejé de trabajar por 2 años. Doña Beatriz insistió. Una madre debe estar con sus hijos, decía. Y yo obedecí. Siempre obedecí. Después llegó Daniela, mi única hija, y 2 años más tarde Miguel, el menor. 3 hijos en 6 años. 3 hijos que criamos en una casa hermosa que construimos con el dinero de Ricardo. Bueno, que construyó Ricardo. Porque mi sueldo de maestra apenas alcanzaba para la despensa, los uniformes escolares, los zapatos que se rompían cada 3 meses. No te preocupes, amor, me decía Ricardo en esos años. Yo me encargo de todo lo importante. Tú solo cuida a los niños y la casa. Lo importante. Como si criar a 3 hijos no fuera importante. Como si mantener una casa funcionando no fuera importante. Pero yo no dije nada. Sonreí y seguí adelante. Cuando Miguel entró a la primaria, volví a trabajar. Necesitaba volver. Necesitaba sentir que yo también contribuía, que yo también era más que una madre y ama de casa. Ricardo no se opuso, pero doña Beatriz sí. ¿Para qué? Para ganar 4 pesos. Mejor quédate en casa, Elena. Ya Ricardo gana suficiente para todos. Pero yo volví. Y amé cada minuto de estar frente a esos niños, enseñándoles a leer, a soñar, a creer en ellos mismos. Los años pasaron rápido, demasiado rápido. Ricardo Jr. estudió administración de empresas y entró a trabajar con su padre. Daniela se casó a los 23 con un ingeniero y ahora tiene 2 hijos. Miguel estudia Derecho en la universidad. Mis hijos crecieron. La empresa de Ricardo creció hasta convertirse en una de las distribuidoras más grandes del estado. Y yo seguí siendo maestra en la misma escuela, ganando el mismo sueldo que apenas aumentaba cada año. Pero algo cambió en Ricardo. O tal vez siempre fue así y yo no quise verlo. Las cenas juntos se volvieron menos frecuentes. Las conversaciones se redujeron a logística. ¿Quién recogía a Miguel? ¿Qué había de comer? ¿Cuándo venía doña Beatriz a visitarnos? Él llegaba cada vez más tarde, oliendo a perfumes caros, a restaurantes de lujo, a reuniones de negocios donde yo nunca estaba invitada. Son cosas de trabajo, Elena. Tú no entenderías. No entendería, como si fuera tonta. Como si 32 años enseñando matemáticas, español, ciencias naturales no me hubieran dado capacidad para entender un negocio. Las humillaciones eran sutiles al principio. ¿En serio vas a ponerte ese vestido para la cena? Es que, no sé, es muy sencillo. Las esposas de mis socios siempre van muy elegantes. No traigas tu carro a la reunión familiar. Mejor vamos en el mío. El tuyo ya se ve muy viejo. Mi mamá dice que la casa se ve descuidada. ¿No puedes contratar a alguien que te ayude? Ah, cierto, con tu sueldo no alcanza. Cada comentario era una gota de veneno que caía sobre mi autoestima. Y doña Beatriz era peor. Mucho peor. En cada reunión familiar, en cada cumpleaños, en cada Navidad, encontraba la manera de humillarme frente a todos. ¡Ay, Elena! ¡Qué linda tu blusa! ¿Es de las que venden en el mercado? Se nota que sabes aprovechar tu presupuesto. Ricardo, hijo, ¿por qué no te casas con una mujer como la esposa de tu socio Javier? Ella sí sabe vestirse, hablar en público. Elena es muy simple. Simple. Esa palabra me perseguía como una maldición. Yo aguanté. Aguanté porque amaba a mis hijos. Aguanté porque creí que el matrimonio era para siempre. Aguanté porque pensé que tal vez ellos tenían razón, que tal vez yo no era suficiente. Pero esa tarde, escuchando esas palabras detrás de la puerta, algo dentro de mí se rompió. Esa mujer nunca estuvo a tu altura. Ya está vieja, cansada y pobre. Mereces algo mejor. 35 años reducidos a eso. A una mujer vieja,
cansada y pobre que ya había cumplido su función. Esa noche, cuando Ricardo me encontró en la cocina y le dije que aceptaba el divorcio, vi el alivio en sus ojos. Pensó que sería fácil. Pensó que yo me rendiría sin pelear. No sabía que yo había estado esperando este momento durante más tiempo del que él imaginaba. No sabía que 3 años atrás, cuando murió mi padre, heredé algo que cambiaría todo, pero eso todavía no lo sabía nadie. Y yo planeaba mantenerlo así hasta el momento perfecto. Los siguientes meses fueron un descenso lento al infierno. Ricardo ya no se molestaba en disimular. Antes, al menos, trataba de ocultar su desprecio. Ahora era abierto, cruel, deliberado. Todo comenzó con el dinero. Una tarde llegué del supermercado y dejé las bolsas sobre la mesa de la cocina. Ricardo estaba revisando unos papeles en el comedor y ni siquiera levantó la vista cuando entré. Ricardo, necesito que me transfieras para la despensa. Gasté de mi tarjeta, pero ya casi no me queda para la quincena. Él levantó la mirada lentamente, como si mi voz lo hubiera interrumpido de algo muy importante. ¿Cuánto gastaste? 3,200 pesos. Compré para toda la semana y... 3,200 pesos en una semana. Me cortó, dejando la pluma sobre la mesa. Elena, eso es ridículo. Yo te doy suficiente dinero cada mes. Me das 5,000 pesos para la despensa y los gastos de la casa, Ricardo. No alcanza para... Entonces, aprende a administrarte mejor. Mis socios me dicen que sus esposas gastan menos que tú y cocinan mejor. El golpe fue directo. Sentí cómo la sangre se me subía a la cara. Yo cocino todos los días. Desayuno, comida, cena. Lavo, plancho, limpio esta casa de 400 metros cuadrados sola porque tú no quieres que contrate a nadie. No quiero que contrates a nadie porque no puedes pagarla con tu sueldo de maestra. Su voz era fría, cortante. Y yo no voy a estar pagando empleadas domésticas cuando tú estás aquí todo el día. Trabajo hasta las 3 de la tarde, Ricardo. Llego a casa y... Trabajas medio tiempo en una escuelita. Eso no es trabajar de verdad, Elena. Trabajar de verdad es lo que hago yo, levantando una empresa, generando empleos, manteniendo esta casa, pagando todo. Me quedé en silencio. Las palabras se me atoraron en la garganta junto con las lágrimas que me negaba a derramar frente a él. Tomé las bolsas del supermercado y comencé a guardar las cosas. Escuché cómo volvía a sus papeles, como si yo ya no existiera. Esa noche cociné en silencio. Él cenó viendo su teléfono. No cruzamos ni una palabra. Las cosas empeoraron cuando doña Beatriz comenzó a venir más seguido a la casa. Llegaba sin avisar, con su llave propia que Ricardo le había dado años atrás sin consultarme. Entraba como si fuera su casa, inspeccionando, criticando, señalando todo lo que yo hacía mal. ¡Ay, Elena! Esas cortinas ya están muy feas. ¿Por qué no las cambias? Ah, claro, con tu sueldo no alcanza. Esta sala necesita remodelarse. Se ve vieja, como de pobres. Ricardo, hijo, deberías contratar a un decorador. Tu casa no puede verse así. Tu casa. Siempre decía tu casa, refiriéndose a Ricardo. Nunca su casa, incluyéndome a mí. Un domingo en la comida familiar, con mis 3 hijos presentes, doña Beatriz se superó a sí misma. Estábamos todos sentados a la mesa. Yo había cocinado durante horas. Mole, arroz, frijoles, tortillas hechas a mano. Había puesto la mesa con el mantel bordado que me regaló mi madre. Había decorado con flores del jardín. Daniela, mi hija, estaba contándome sobre los avances de sus hijos en la escuela cuando doña Beatriz interrumpió. Daniela, espero que tus hijos no terminen siendo maestros como tu madre. Esa profesión no da para nada. Mira a tu mamá, 60 años, y todavía no puede ni comprarse un carro decente. El silencio cayó sobre la mesa como una losa. Mis hijos se miraron entre ellos. Miguel, el menor, abrió la boca para decir algo, pero Ricardo Jr. lo detuvo con la mirada. Y Ricardo, mi esposo, el hombre con quien había compartido 35 años de mi vida,
Se rió. Se rió. Tiene razón mi mamá. La vida de maestro es noble, pero no es rentable. Por eso yo les dije a ustedes que estudiaran algo que de verdad les diera dinero. Papá. Miguel intentó defenderme, pero Ricardo lo cortó. Es la verdad, hijo. Tu madre eligió una vida cómoda, sin presiones, sin responsabilidades reales. Yo elegí el camino difícil, el que da resultados. Por eso vivimos en esta casa. Por eso ustedes fueron a buenas universidades. Por eso tienen lo que tienen. Mis manos temblaban debajo de la mesa. Apreté la servilleta con tanta fuerza que sentí cómo mis uñas se clavaban en mis palmas a través de la tela. Ricardo. Mi voz salió apenas como un susurro. ¿Qué, Elena? Vas a decir que no es cierto. Mira esta casa. Yo la construí. Mira los carros en el garaje. Yo los compré. Mira a nuestros hijos. Yo pagué sus estudios, sus colegiaturas, todo. Yo también trabajé. Yo también aporté. ¿Aportaste limosnas, Elena? ¿Migajas? Mientras yo levantaba un imperio, tú jugabas a la maestra. Daniela se levantó de la mesa con lágrimas en los ojos. No voy a escuchar esto. Mamá no se merece. Siéntate, Daniela. La voz de Ricardo era una orden. Tu madre necesita escuchar la verdad. Ha vivido 35 años en una fantasía donde cree que fue una parte importante de esta familia. Pero la realidad es que todo lo que tenemos es gracias a mí. Doña Beatriz sonreía. Esa sonrisa pequeña, satisfecha, venenosa. Por fin le dices las cosas como son, hijo. Esta mujer siempre ha vivido de ti. Es hora de que lo acepte. Me levanté de la mesa lentamente. Mis piernas temblaban, pero me sostuve. Miré a cada uno de mis hijos. Ricardo Jr. evitó mi mirada. Daniela lloraba en silencio. Miguel me miraba con impotencia. Disculpen, creo que perdí el apetito. Subí a mi habitación, nuestra habitación, aunque Ricardo ya casi no dormía ahí. Me senté en la cama y finalmente dejé que las lágrimas salieran. Lloré en silencio, mordiéndome los labios para no hacer ruido, para no darles la satisfacción de escucharme rota. Pero mientras lloraba, algo más crecía dentro de mí. Rabia. Rabia pura, ardiente, controlada. Esa noche, cuando todos se fueron, bajé a la cocina. La mesa seguía con los platos sucios, la comida a medio comer, el desastre de la humillación. Limpié todo en silencio. Lavé cada plato, guardé cada cosa en su lugar. Dejé la cocina impecable y mientras limpiaba, pensaba. Pensaba en la caja fuerte que tenía en el banco, la que nadie conocía. Pensaba en los documentos que guardaba ahí, los que cambiaban todo. Pensaba en el momento exacto en que revelaría la verdad, pero todavía no era el momento. Las semanas siguientes fueron peores. Ricardo comenzó a llegar cada vez más tarde. A veces no llegaba en toda la noche. Me quedé en casa de mi mamá. Estaba muy cansado para manejar. Tuve una cena de negocios que se alargó. Mejor me quedé en un hotel. Mentiras. Todas eran mentiras y ambos lo sabíamos. Pero yo no dije nada. Solo asentía, solo sonreía, solo seguía cocinando, limpiando, existiendo como un fantasma en mi propia casa. Hasta que una tarde, Ricardo llegó con papeles en la mano. Elena, necesitamos hablar. Me senté en la sala. Mi corazón latía rápido, pero mi rostro estaba tranquilo. Quiero el divorcio. Las palabras que ya había escuchado detrás de la puerta, ahora dichas directamente a mi cara. ¿Por qué? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Porque ya no funciona. Porque somos diferentes. Porque yo necesito una compañera que esté a mi nivel, no una empleada doméstica. Empleada doméstica. 35 años, y eso era lo que pensaba de mí. Está bien, dije con voz calmada. Él parpadeó, sorprendido. ¿Está bien? ¿Así nada más? Así nada más. Si ya no me quieres, no tiene sentido seguir juntos. Bien, entonces esto será fácil.
Mi abogado preparó un acuerdo. Te voy a dar lo que marca la ley, nada más. Esta casa es mía, los carros son míos, la empresa es mía. Tú te quedas con tu coche y tu sueldo de maestra. Tomé los papeles. Los leí despacio. Cada línea era un robo. Cada cláusula era una humillación más. ¿Vas a firmar?, preguntó impaciente. Levanté la vista y lo miré a los ojos. Esos ojos que alguna vez me miraron con amor y ahora solo mostraban desprecio. Sí, voy a firmar, pero necesito unos días para leerlo con calma. No hay nada que leer, Elena. O firmas o hacemos esto difícil. Y créeme, no te conviene hacerlo difícil. Sonreí. Fue la primera vez en meses que sonreí de verdad. No te preocupes, Ricardo. No voy a hacer nada difícil, te lo prometo. Esa noche, cuando él se fue a dormir al cuarto de huéspedes, yo saqué mi teléfono. Marqué un número que no había llamado en años. Licenciado Herrera, soy Elena Sandoval. ¿Recuerda los documentos que le dejé hace 3 años cuando murió mi padre? Necesito que los revise otra vez. Creo que es momento de usarlos. Para entender lo que pasó después, necesito contarles sobre mi padre. Mi papá, don Roberto Sandoval, era un hombre callado, trabajador, de esos que nunca alardeaban de nada. Toda su vida trabajó como contador en una empresa mediana, vivió en una casa sencilla en la colonia americana, manejó el mismo carro durante 20 años. Cuando conoció a Ricardo, no le cayó bien. Ese muchacho tiene hambre de dinero, mija, ten cuidado. Pero yo estaba enamorada. Y cuando una tiene 25 años y está enamorada, no escucha advertencias. Mi papá nunca se metió en mi matrimonio. Nunca habló mal de Ricardo frente a mí. Pero cada vez que íbamos a visitarlo, él me miraba con esa mirada que decía todo sin decir nada. Cuando mamá murió hace 12 años, papá se encerró más en sí mismo. Vendió algunas cosas, simplificó su vida, se dedicó a leer y a caminar por el parque. Yo lo visitaba cada semana, a veces más. Ricardo nunca iba conmigo. Tu papá no me cae bien y yo no le caigo bien a él. ¿Para qué fingir? Hace 3 años, papá enfermó del corazón. Estuvo internado 2 semanas. Yo pasé cada noche con él en el hospital. Ricardo no fue ni una sola vez. Tengo reuniones importantes, Elena. Tu papá va a estar bien. Una de esas noches, papá me tomó de la mano. Tenía el suero en un brazo, los cables del monitor pegados al pecho, pero sus ojos estaban claros, lúcidos. Mija, necesito hablar contigo de algo importante. Descansa, papá. Ya hablaremos cuando salgas de aquí. No, Elena, tiene que ser ahora. Su voz tenía una urgencia que me asustó. Necesito que sepas algo que nunca te dije. Algo que tu mamá y yo decidimos mantener en secreto para protegerte. Me acerqué más. Mi corazón latía rápido. Cuando tu mamá y yo nos casamos, su papá, tu abuelo Ernesto, nos regaló un terreno grande en las afueras de la ciudad. En ese entonces no valía mucho. Eran puros campos, nada desarrollado. Yo recordaba vagamente ese terreno. De niña íbamos a veces los domingos. Llevábamos tortas, jugaba entre los árboles. Ese terreno estaba a nombre de tu mamá. Cuando ella murió, pasó a mi nombre, y cuando yo muera, pasará al tuyo. Papá, no hables de morir. Escúchame, mija. Me apretó la mano con más fuerza. Ese terreno ahora está en pleno desarrollo urbano. Hace 2 años vinieron unos empresarios. Querían comprarlo para hacer un centro comercial. Les dije que no. Pero investigué cuánto valía. Hizo una pausa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Vale 32 millones de pesos, Elena. 32 millones. Sentí como si el aire se hubiera escapado de la habitación. ¿Qué? Y no solo eso. Hace 1 año acepté rentarlo temporalmente a una empresa de eventos. Me pagan 200,000 pesos mensuales. Ese dinero lo he estado guardando en una cuenta que abrí a tu nombre. Ahí hay ya casi 2,5 millones acumulados. No podía respirar. No podía procesar lo que estaba escuchando. Papá,
¿Por qué nunca me dijiste? Porque te conozco, mija. Te conozco y conozco a tu marido. Si Ricardo supiera de esto, encontraría la manera de quedárselo. Haría que pusieras el terreno a su nombre, o a nombre de la empresa, o cualquier cosa, y tú, porque lo amas, porque confías en él, lo harías. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas porque sabía que tenía razón. Papá tenía razón. Cuando yo ya no esté, ese terreno será tuyo, solo tuyo. Está a tu nombre en escrituras que tengo guardadas en mi caja de seguridad del banco. Los únicos que saben de esto son mi abogado, el licenciado Herrera, y ahora tú. Pero papá, prométeme algo, Elena. Prométeme que no le vas a decir nada a Ricardo. Prométeme que esto quedará entre nosotros hasta que yo muera, y después quedará solo para ti. No puedo prometerte eso, papá. Somos un matrimonio, no puedo tener secretos así. ¿No puedes? Su voz se volvió más fuerte, casi enojada. ¿Cuántos secretos crees que él te guarda a ti? ¿Cuántas veces te ha hecho sentir menos? ¿Cuántas veces su madre te ha humillado y él se ha quedado callado? Me quedé en silencio porque no tenía respuesta. Este terreno es tu seguro, mija. Es tu protección. Es lo que te va a salvar el día que ya no aguantes más. Porque ese día va a llegar, te lo aseguro. Quise discutir. Quise decirle que estaba equivocado, que Ricardo y yo estaríamos juntos para siempre, que las cosas mejorarían. Pero en el fondo, en lo más profundo de mi corazón, sabía que papá tenía razón. Está bien, papá, te lo prometo. No le diré nada a nadie. Él sonrió, aliviado. Me dio el nombre del abogado, el número de la cuenta bancaria, las instrucciones de dónde estaba todo guardado. 2 semanas después, papá salió del hospital. Vivió 6 meses más, los mejores 6 meses que pasamos juntos en años. Hablábamos de todo, reíamos, cocinaba para él, veíamos películas viejas. Ricardo nunca preguntó qué hacíamos en esas tardes. No le importaba. Cuando papá murió, lloré durante días. En el funeral, Ricardo estuvo impaciente viendo su reloj, contestando llamadas afuera de la iglesia. ¿Cuánto va a durar esto? Tengo una junta importante en 2 horas. Doña Beatriz ni siquiera fue. Los funerales me deprimen, mijo. Después del entierro, fui al banco con el licenciado Herrera, un hombre mayor de traje gris, que me trató con un respeto que hacía años no sentía. Su padre fue un hombre muy sabio, señora Elena, muy sabio. Me entregó todos los documentos, las escrituras del terreno a mi nombre, los estados de cuenta de la renta acumulada, los certificados, las evaluaciones del terreno, todo. ¿Y si quiero vender? Pregunté. Puede hacerlo cuando quiera. De hecho, tengo 3 ofertas actuales sobre la mesa. La más alta es de 35 millones de pesos. Una cadena de tiendas departamentales quiere construir ahí su nueva plaza. 35 millones. Me quedé mirando esos papeles, esas cifras, esos números que cambiaban absolutamente todo. Señora Elena, necesito preguntarle algo importante. El licenciado Herrera me miraba serio. ¿Su esposo sabe de esto? No. ¿Planea decirle? Pensé en papá, en sus palabras, en su advertencia. No, al menos no todavía. Bien, entonces le recomiendo que guarde estos documentos en una caja de seguridad a la que solo usted tenga acceso, y que no firme ningún documento legal sin antes consultarlo conmigo. ¿Entendido? Entendido. Salí del banco ese día siendo otra persona, siendo una mujer con 35 millones de pesos en propiedades y casi 3 millones en efectivo. Pero cuando llegué a casa, seguí siendo la misma Elena de siempre, la que cocinaba, limpiaba, servía el café, la que Ricardo y su madre llamaban pobre. Durante 3 años guardé el secreto. 3 años viendo cómo me trataban, cómo me humillaban, cómo me hacían sentir inútil, pequeña, insignificante. Y cada vez que dolía demasiado pensaba en papá, en su sonrisa cuando me dijo, «Esto te va a salvar, mija».
Tenía razón. Papá siempre tenía razón. Y ahora, sentada en mi casa, con los papeles de divorcio de Ricardo sobre la mesa, con su abogado amenazándome con dejarme en la calle, con doña Beatriz celebrando mi humillación, ahora había llegado el momento de usar ese seguro, el momento de mostrarles quién era realmente Elena Sandoval. La noche después de que Ricardo me entregó los papeles del divorcio, no pude dormir. Me quedé despierta en la cama, mirando el techo, escuchando sus ronquidos en el cuarto de huéspedes. Pensé en mis 35 años de matrimonio, en cada sacrificio, cada humillación, cada momento en que me tragué las lágrimas y seguí adelante. Pensé en mis hijos, en cómo Ricardo Jr. había aprendido a tratarme igual que su padre, en cómo Daniela lloraba, pero no me defendía, en cómo solo Miguel, el menor, todavía me miraba con amor, y pensé en lo que haría después. Al día siguiente llamé al licenciado Herrera. Necesito que prepare todo, documentos, evaluaciones actualizadas, todo. Ricardo quiere un divorcio rápido y yo voy a dárselo, pero no de la manera que él espera. ¿Está segura, señora Elena? Completamente segura. Entonces prepárese, porque cuando su esposo descubra lo que realmente tiene, va a intentar pelear por todo. Sonreí por primera vez en semanas. Que lo intente. Ya veremos quién gana. Los siguientes días fueron un teatro perfecto. Yo era la actriz principal en una obra donde todos pensaban conocer el final, pero solo yo tenía el guión real. Ricardo me veía y veía a una mujer derrotada, a una esposa sumisa que finalmente había aceptado su lugar, a alguien que se rendiría sin pelear. No podía estar más equivocado. La mañana después de mi llamada con el licenciado Herrera, bajé a preparar el desayuno como siempre. Huevos revueltos, frijoles refritos, café recién hecho, tortillas calientes. Ricardo llegó a la cocina en su traje gris, el que usaba para las reuniones importantes. «Buenos días», dije con voz suave. Él me miró sorprendido. Esperaba gritos, lágrimas, reproches. «Buenos días», respondió cauteloso. Le serví su plato, su café con 2 de azúcar como le gustaba, su jugo de naranja recién exprimido. Me senté frente a él con mi taza de café. He estado pensando en lo del divorcio. Ricardo dejó el tenedor a medio camino. Sus ojos se iluminaron con algo parecido al alivio. ¿Y? Tienes razón, ya no funciona. No tiene sentido seguir adelante con algo que está muerto. Vi cómo sus hombros se relajaban, cómo su rostro se suavizaba. Me alegra que lo veas así, Elena. Pensé que ibas a ponerte difícil. No, no voy a ponerme difícil. Tomé un sorbo de mi café, mirándolo directo a los ojos. Solo necesito un poco de tiempo para organizar mis cosas. ¿Podemos hacer oficial el divorcio en un mes? ¿Un mes? Perfecto. Mi abogado puede tener todo listo para entonces. Bien. En ese tiempo yo buscaré dónde vivir. Supongo que con mi sueldo de maestra solo me alcanzará para un departamento pequeño. La sonrisa que apareció en su rostro fue como un cuchillo en mi pecho. Pero no mostré dolor. Solo asentí, como aceptando mi destino. Es lo mejor para ambos, Elena. Ya verás que con el tiempo entenderás que esto era necesario. ¿Necesario? Como si 35 años juntos fueran un error que había que corregir. Esa tarde fui al banco. Entré a mi caja de seguridad y saqué todos los documentos del terreno. Los repasé uno por uno, memorizando cada detalle, cada número, cada cláusula. El terreno estaba valuado ahora en 35 millones de pesos. La cuenta de la renta tenía 2.800.000 pesos acumulados. Y había 3 ofertas de compra sobre la mesa. Una cadena de tiendas departamentales ofrecía 35 millones. Un grupo de inversionistas inmobiliarios ofrecía 38 millones para construir un desarrollo residencial. Y una empresa de entretenimiento ofrecía 40 millones para construir un complejo de cines y restaurantes. 40 millones de pesos.
Guardé los documentos de nuevo y salí del banco. Afuera, el sol de Guadalajara brillaba fuerte. La gente caminaba apresurada, viviendo sus vidas normales, y yo caminaba entre ellos siendo una multimillonaria que nadie sospechaba. Esa noche, doña Beatriz vino a cenar. Ricardo la había invitado sin avisarme como siempre. Llegó con su bolsa de diseñador, sus aretes de perlas, su perfume caro que invadía toda la casa. Se sentó en la cabecera de la mesa como si fuera la dueña. «Elena, ¿podrías traerme un vaso de agua? Con hielo, por favor. Y sin limón, ya sabes que me cae mal». Me levanté sin decir nada. Fui a la cocina. Preparé su agua exactamente como la pedía. Cuando regresé, escuché su conversación con Ricardo. «¿Ya le dijiste que tiene que dejar la casa?» «Sí, mamá. Tiene un mes para irse». «¿Y los muebles? Porque no querrás que se lleve nada de valor». «No se va a llevar nada. Todo queda aquí. Ella solo se lleva su ropa y sus cosas personales». «Bien, porque después va a querer reclamar que pagó esto o aquello. Ya sabes cómo son estas mujeres cuando las corren». «Cuando las corren». Como si fuera una empleada despedida. Dejé el vaso de agua frente a doña Beatriz con una sonrisa. «Aquí tiene, señora». Ella ni siquiera me dio las gracias. Tomó un sorbo y continuó hablando como si yo no existiera. «Deberías empezar a salir con alguien pronto, mijo. Una mujer de tu nivel. Te voy a presentar a la hija de mi amiga Sofía. Es abogada, muy guapa, de buena familia». «Todavía no estoy divorciado, mamá, pero es cuestión de semanas. No pierdas tiempo. A tu edad necesitas una mujer que te dé más hijos, que te acompañe a tus viajes de negocios, que sepa vestirse y comportarse». Me senté de nuevo en mi lugar. Comí mi cena en silencio mientras ellos planeaban el futuro de Ricardo sin mí. Y mientras comía, pensaba en cómo se les borraría esa sonrisa de la cara muy pronto. Los días siguientes establecí mi rutina de esposa derrotada. Me levantaba temprano, preparaba el desayuno, limpiaba la casa, iba a la escuela a dar mis clases, regresaba, preparaba la comida, limpiaba de nuevo. Ricardo llegaba cada vez más tarde. Algunos días ni siquiera llegaba, pero yo no preguntaba nada. «¿Cenaste?», le preguntaba cuando aparecía a las 11 de la noche. «Sí, cené afuera». «Está bien, dejé tu cama lista en el cuarto de huéspedes». Y eso era todo, sin reproches, sin lágrimas, sin escenas. Él pensaba que yo había aceptado mi derrota, que había entendido finalmente mi lugar. Pero cada noche, después de que él se dormía, yo me sentaba en mi cama con mi laptop. Investigaba abogados especializados en divorcios, leía sobre división de bienes, sobre leyes matrimoniales, sobre derechos de esposas en México. Aprendí que en nuestro régimen de bienes mancomunados, todo lo adquirido durante el matrimonio debía dividirse en partes iguales. Pero lo adquirido por herencia quedaba completamente separado. Era propiedad individual, no marital. El terreno de papá era mío, solo mío. Ricardo no tenía ningún derecho sobre él. Y la casa donde vivíamos, la que él tanto alardeaba ser suya, había sido comprada hace 28 años, durante nuestro matrimonio, con régimen de bienes mancomunados. La mitad de esa casa era legalmente mía. Los 3 carros en el garaje, comprados durante el matrimonio, la mitad eran míos. Las inversiones que él presumía, hechas durante el matrimonio, la mitad eran mías. Su preciada empresa distribuidora, que había crecido durante nuestros 35 años juntos, la mitad era legalmente mía. Ricardo había cometido un error fatal. Había asumido que yo no sabía nada, que no entendía de leyes, de dinero, de derechos. Pero yo había pasado las últimas 2 semanas estudiando, y ahora sabía exactamente lo que me correspondía. Una tarde, mientras Ricardo estaba en una junta, llamó el licenciado Herrera. «Señora Elena, necesito verla. Tengo noticias importantes. Nos encontramos en una cafetería del centro». Él llegó con un portafolio lleno de documentos. «He estado investigando las finanzas de su esposo, como me pidió». «¿Y?» «Su empresa vale actualmente 80 millones de pesos. Sus inversiones suman otros 15 millones.
La casa donde viven está valuada en 12 millones, los vehículos en 3 millones más. Hacía cálculos mentalmente. Si todo eso se dividía en 2, eso significa que le corresponden 55 millones de pesos de los bienes matrimoniales, dijo el licenciado confirmando mis cálculos. Y eso sin contar su propio patrimonio del terreno, que suma otros 40 millones si acepta la mejor oferta. 95 millones de pesos, casi 100 millones de pesos. Pero hay algo más. El licenciado sacó otros papeles. Su esposo le está ofreciendo en el convenio de divorcio solo 2 millones de pesos, una pensión vitalicia de 20,000 pesos mensuales. 20,000 pesos mensuales cuando me correspondían 55 millones. La rabia que sentí en ese momento fue tan intensa que tuve que respirar profundo para controlarla. ¿Qué recomienda que haga, licenciado? Fírmelo. Lo miré confundida. Firme ese convenio ridículo que él le está ofreciendo, pero antes haga algo muy importante. Se inclinó hacia adelante bajando la voz. Venda el terreno ahora, esta semana. Acepte la oferta de 40 millones, deposítelos en una cuenta nueva que abriremos a su nombre y guarde ese dinero bien guardado. ¿Por qué? Porque una vez que firme el convenio que él propone y ese convenio sea ratificado por un juez, usted puede impugnarlo. Puede demostrar que él ocultó información, que el convenio es inequitativo, que usted firmó bajo presión. Un juez anulará ese convenio y ordenará una división justa de bienes. Pero si yo ya firmé, usted firmó bajo engaño, sin conocer el valor real de los bienes, sin representación legal adecuada, eso es anulable. Y cuando el juez ordene la división correcta, su esposo tendrá que darle lo que realmente le corresponde de los bienes matrimoniales. Pero el terreno, ese dinero de la venta, eso quedará completamente protegido porque es herencia. Él nunca podrá tocarlo. Era perfecto, era absolutamente perfecto. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto? El divorcio exprés que él quiere, 1 mes. La impugnación y el juicio por división de bienes, entre 6 meses y 1 año. Pero valdrá la pena cada día de espera. Esa noche firmé el contrato de venta del terreno. 40 millones de pesos que se depositarían en mi cuenta en 72 horas. Ricardo no sabía nada. Doña Beatriz no sabía nada. Nadie sabía nada. Pasaron los días y yo seguía siendo la esposa perfecta, sumisa, callada, derrotada. Ricardo comenzó a traer a casa los papeles finales del divorcio. Firma aquí, aquí y aquí. Yo firmaba sin leer, como si no entendiera nada. ¿Estás segura de que no quieres que un abogado revise esto? Me preguntó una vez, casi burlándose. ¿Para qué? Si de todas formas no tengo dinero para pagar un abogado. Él sonrió satisfecho. 2 semanas antes de la fecha del divorcio, los 40 millones se depositaron en mi cuenta. 40 millones de pesos que Ricardo nunca sabría que existían hasta que fuera demasiado tarde. Una tarde, mientras cocinaba, llegó Miguel, mi hijo menor. Mamá, ¿podemos hablar? Claro, mijo, ¿qué pasa? ¿Es verdad que papá te va a dejar sin nada? Daniela me dijo que solo te va a dar una pensión miserable. Dejé de picar las cebollas y lo miré. Mi bebé, mi hijo menor, el único que todavía me defendía. No te preocupes por mí, Miguel. ¿Cómo no me voy a preocupar? Papá es un... Se detuvo conteniendo las palabras. No es justo, mamá. Tú trabajaste toda tu vida, nos criaste, cuidaste esta casa. Lo sé, mijo. Deberías pelear, deberías conseguir un abogado y pelear por lo que te corresponde. Lo abracé fuerte. Olía a su colonia, a juventud, a esperanza. No te preocupes, todo va a estar bien. ¿Cómo va a estar bien? Confía en mí. Él me miró confundido, pero asintió. Esa noche, Ricardo llegó con su madre. Traían una botella de vino caro y venían riendo. Elena, trae copas, ordenó Ricardo. Vamos a celebrar. ¿Celebrar qué? La venta de un terreno comercial.
Cerré un negocio de 20 millones, el más grande del año. Doña Beatriz aplaudía como si su hijo hubiera descubierto la cura del cáncer. Siempre supe que serías millonario, mijo, y ahora que te vas a librar de este lastre, me señaló con la cabeza. Podrás crecer aún más. Serví sus copas de vino. Ellos brindaron, celebraron. Planearon el futuro brillante de Ricardo sin la esposa pobre que lo retrasaba. Y yo lavé los platos pensando en sus caras cuando descubrieran la verdad. Cuando descubrieran que la mujer pobre, la maestra miserable, la esposa invisible, era más rica que él, mucho más rica que él. Faltaban 3 días para el divorcio cuando el licenciado Herrera me llamó. Todo está listo, señora Elena. Los documentos de impugnación están preparados. En cuanto el juez ratifique el divorcio, esperamos 24 horas y presentamos la demanda. ¿Y entonces? Entonces su esposo recibirá la notificación y su abogado descubrirá que cometió el error más grande de su carrera. Sonreí. Perfecto. Espero ese momento con ansias. La noche antes del divorcio no pude dormir. Me quedé despierta, mirando por la ventana, viendo las luces de la ciudad. Mañana todo cambiaría. Mañana se rompería la máscara. Mañana comenzaría mi verdadera vida. Y Ricardo, doña Beatriz, todos los que me habían humillado, pisoteado, minimizado, todos iban a descubrir quién era realmente Elena Sandoval. Y se iban a arrepentir. Cada uno de ellos se iba a arrepentir profundamente. El día del divorcio amaneció con un cielo despejado y sol brillante. Me desperté temprano, me duché, me vestí con un traje sastre azul marino que había comprado años atrás y nunca había usado. Me maquillé con cuidado, me puse los aretes de perlas que me regaló mi mamá, me recogí el cabello en un moño elegante. Cuando bajé las escaleras, Ricardo estaba desayunando. Me miró de arriba a abajo, sorprendido. ¿Por qué tan arreglada? Es un día importante. Pensé que debía verme presentable. Él se encogió de hombros y siguió comiendo. No entendía. Pensaba que yo iba al juzgado a firmar mi derrota vestida como para una ocasión especial. No sabía que me estaba vistiendo para mi victoria. Llegamos al juzgado en carros separados. Él en su BMW negro último modelo. Yo en mi Honda del 2010 que él tanto criticaba. Su abogado, el licenciado Ramírez, estaba esperando en la entrada, un hombre de unos 50 años, con traje caro y sonrisa prepotente. Señora Elena, qué gusto verla tan colaborativa en este proceso. Colaborativa, como si tuviera opción. Buenos días, licenciado. Entramos a la sala. El juez, un hombre mayor de pelo gris, revisaba los documentos frente a él. Bien, estamos aquí para ratificar el convenio de divorcio entre el señor Ricardo Mendoza Vargas y la señora Elena Sandoval de Mendoza. ¿Ambas partes están presentes? Sí, señoría, respondió el licenciado Ramírez. ¿La señora Elena viene con representación legal? No, señoría. La señora ha decidido proceder sin abogado. El juez me miró con algo parecido a la lástima. Señora Elena, ¿está usted consciente de que tiene derecho a representación legal? ¿Que puede solicitar un abogado de oficio si no cuenta con recursos? Sí, señoría, estoy consciente. ¿Y aún así decide proceder sin abogado? Así es, señoría. Vi cómo Ricardo sonreía, cómo su abogado intercambiaba una mirada satisfecha con él. El juez suspiró. Muy bien, vamos a revisar los términos del convenio. Leyó punto por punto. La casa quedaba para Ricardo. Los 3 vehículos quedaban para Ricardo. Las inversiones quedaban para Ricardo. La empresa quedaba para Ricardo. Yo recibiría 2 millones de pesos como liquidación única y una pensión de 20,000 pesos mensuales. ¿La señora Elena está de acuerdo con estos términos? Hice una pausa. Dejé que el silencio se extendiera un momento. Vi cómo Ricardo se tensaba, como si temiera que fuera a cambiar de opinión en el último segundo. Sí, señoría.
Estoy de acuerdo. El alivio en su rostro fue casi cómico. Muy bien. Entonces este convenio queda ratificado. El divorcio entre el señor Ricardo Mendoza y la señora Elena Sandoval queda oficialmente decretado a partir de este momento. Pueden pasar a firmar los documentos finales. Firmé cada papel con mano firme, mi apellido de casada desapareciendo de cada línea. 35 años borrándose con tinta negra sobre papel blanco. Cuando terminamos, Ricardo me extendió la mano. Espero que encuentres la felicidad, Elena. Lo miré a los ojos. Ese hombre que había compartido mi cama durante décadas, que había sido testigo de mis partos, de mis alegrías, de mis miedos. Ese hombre que ahora me veía como un obstáculo que finalmente había removido de su camino. Estreché su mano. Yo también te deseo lo mejor, Ricardo. Salimos del juzgado. Él se fue con su abogado, probablemente a celebrar. Yo me quedé parada en la acera, respirando profundo. Era libre, oficialmente libre. Saqué mi teléfono y marqué el número del licenciado Herrera. Ya está hecho. El divorcio está ratificado. Perfecto, señora Elena. Esperamos 24 horas y mañana a primera hora presentamos la demanda de impugnación. Mañana a primera hora. Esa noche dormí en la casa por última vez. Ricardo ni siquiera regresó. Probablemente estaba celebrando con su madre, con sus amigos, con quien fuera. Empaqué mis cosas en silencio. Ropa, fotografías, los pocos objetos personales que me importaban. Todo cabía en 4 maletas. 35 años de vida matrimonial reducidos a 4 maletas. A la mañana siguiente, contraté un camión de mudanzas y me fui. No dejé nota, no dejé mensaje. Solo cerré la puerta y entregué las llaves en el buzón. Me mudé a un departamento que había rentado la semana anterior. Pequeño, de 2 habitaciones, en una zona tranquila de la ciudad. Costaba 15,000 pesos al mes, una fortuna para mi sueldo de maestra, pero nada comparado con lo que realmente tenía en el banco. Pasé el día acomodando mis cosas, poniendo mis fotografías, haciendo el lugar mío. Y a las 3 de la tarde, exactamente 24 horas después del divorcio, el licenciado Herrera presentó la demanda. Demanda de impugnación del convenio de divorcio por ocultamiento de bienes, inequidad manifiesta y aprovechamiento de la parte vulnerable. Demanda de división equitativa de todos los bienes adquiridos durante el matrimonio. Demanda por 55 millones de pesos. 2 horas después, mi teléfono comenzó a sonar. Era Miguel. «Mamá, ¿qué hiciste?» «¿De qué hablas, mijo?» «Papá acaba de recibir una notificación. Está gritando, rompiendo cosas. Dice que lo demandaste. Dice que estás pidiendo la mitad de todo. ¿Es verdad?» «Es verdad». Silencio al otro lado de la línea. «Mamá, yo no sabía que ibas a... ¿Pensaste que me iba a quedar callada? ¿Que iba a aceptar las migajas que me ofrecía tu padre? No, es que... ¡Wow! No puedo creer que lo hicieras. Créelo, Miguel. Apenas estoy empezando». Al día siguiente, Ricardo me llamó. Su voz sonaba diferente. Ya no era el tono condescendiente, arrogante. Era rabia pura. «¿Qué demonios crees que estás haciendo, Elena?» «Reclamando lo que me corresponde por ley». «No te corresponde nada. Yo construí todo eso». Durante nuestro matrimonio, con régimen de bienes mancomunados, la ley es clara, Ricardo. Conseguiste un abogado. Me mentiste. No te mentí. Nunca dije que no tenía abogado. Tú asumiste que era demasiado tonta para conseguir uno. Lo escuché respirar con dificultad del otro lado. Esto no va a funcionar. Mi abogado va a destruir tu caso. No tienes forma de comprobar que mereces ni un peso de lo que estás pidiendo. Nos vemos en el tribunal, Ricardo, y prepárate, porque esto apenas comienza. Colgué antes de que pudiera responder. Una semana después fue la primera audiencia. El juzgado estaba lleno. Ricardo llegó con su abogado y con doña Beatriz, por supuesto. Ella no se iba a perder el espectáculo.
Cuando me vieron entrar con el licenciado Herrera, sus rostros cambiaron. El licenciado Herrera era conocido, muy conocido, uno de los mejores abogados de derecho familiar de Guadalajara. Sus honorarios eran de cientos de miles de pesos. Vi cómo Ricardo le susurraba algo a su abogado. Vi cómo el licenciado Ramírez palidecía. Nos sentamos cada uno en su lado. El juez entró y todos nos pusimos de pie. Bien, estamos aquí para la audiencia de impugnación del convenio de divorcio. Licenciado Herrera, usted representa a la demandante. Puede proceder. El licenciado Herrera se levantó, abrió su portafolio y sacó una montaña de documentos. Señoría, mi clienta firmó un convenio de divorcio bajo engaño y sin conocer el valor real de los bienes matrimoniales. El señor Ricardo Mendoza le ofreció 2 millones de pesos cuando legalmente le corresponden 55 millones. Eso es ridículo, gritó el licenciado Ramírez. La señora Elena no aportó nada al matrimonio, no tiene derecho a... ¿No aportó nada? La voz del licenciado Herrera era cortante. Señoría, la señora Elena trabajó durante 32 años como maestra. Crió a 3 hijos, mantuvo el hogar. Todo mientras el señor Ricardo construía su empresa usando el tiempo que ella le daba al encargarse de todo lo demás. Sacó más documentos. Aquí tenemos las evaluaciones de la empresa del señor Ricardo. Vale 80 millones de pesos. Aquí las inversiones, 15 millones. La casa, 12 millones. Los vehículos, 3 millones. Total, 110 millones de pesos. Los números llenaron la sala como bombas. La mitad de eso, 55 millones, le corresponde legalmente a mi clienta por régimen de bienes mancomunados. Vi cómo Ricardo se ponía rojo, cómo apretaba los puños sobre la mesa. El licenciado Ramírez intentó recuperarse. Señoría, esos números están inflados. La empresa no vale tanto. Las inversiones... ¿Están inflados? El licenciado Herrera sonrió. Aquí tengo los estados financieros que el mismo señor Ricardo presentó ante el SAT. Aquí los avalúos certificados de todas las propiedades. Aquí los registros bancarios. Todo está certificado, señoría. Son documentos oficiales. El juez revisaba los papeles con el ceño fruncido. Licenciado Ramírez, ¿su cliente tiene algo que decir al respecto? El abogado de Ricardo miró los documentos. Vi cómo su confianza se desmoronaba. Necesitamos tiempo para revisar esta información. Tienen 2 semanas para preparar su defensa. Siguiente audiencia el día 30 de este mes. Cuando salimos del juzgado, doña Beatriz me interceptó en las escaleras. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a hacer esto? Eres una maldita interesada. Siempre lo fuiste. La miré a los ojos. Esa mujer que me había humillado durante 35 años, que me había llamado pobre, inútil, simple. Señora Beatriz, todo lo que estoy pidiendo me corresponde por ley. Si su hijo hubiera sido justo desde el principio, no estaríamos aquí. Justo, tú no mereces nada. Viviste de él durante décadas. No, señora. Yo construí una familia mientras él construía un negocio. Ambas cosas tienen valor. Y la ley lo reconoce, aunque usted no quiera. Ricardo bajó las escaleras detrás de su madre. Esto no va a terminar bien para ti, Elena. Al contrario, Ricardo, ya terminó bien para mí, el día que firmé el divorcio. ¿Qué quieres decir con eso? Sonreí. Esa sonrisa que había estado guardando durante semanas. Ya lo descubrirás. Pasaron las 2 semanas. En ese tiempo, el licenciado Ramírez intentó negociar. Me ofreció 5 millones, luego 10, luego 20. Dígale al señor Ricardo que nos vemos en el tribunal. El día de la segunda audiencia, la sala estaba aún más llena. La noticia del caso se había filtrado. El empresario millonario siendo demandado por su ex esposa maestra. Los reporteros querían entrevistas. Los rechacé a todos. El juez entró y comenzó la audiencia. Licenciado Ramírez, ¿su cliente está listo para presentar su defensa? El abogado se levantó, pero se veía derrotado.
Señoría, después de revisar la documentación presentada por la parte demandante, mi cliente reconoce que los números son correctos. Sin embargo, considera que la cantidad solicitada es excesiva, dado que la señora Elena no participó activamente en la construcción del patrimonio. ¿No participó activamente? El licenciado Herrera casi gritó. Señoría, la señora Elena permitió que su esposo trabajara 70 horas a la semana, porque ella se encargaba de todo lo demás. Eso es una contribución directa al patrimonio. El juez asintió. Estoy de acuerdo. En los matrimonios ambas partes contribuyen de diferentes maneras. El trabajo doméstico y el cuidado de los hijos tienen un valor económico real. Vi cómo Ricardo se hundía en su silla. Además, continuó el licenciado Herrera, tengo aquí documentación de que el señor Ricardo ocultó deliberadamente el valor real de sus bienes en el convenio original. Eso es fraude, señoría. No es fraude, gritó el licenciado Ramírez. Mi cliente simplemente no incluyó todos los detalles. ¿No incluyó los detalles? El juez lo miró severamente. Licenciado, usted es abogado. Sabe perfectamente que ocultar bienes en un divorcio es ilegal. Señoría, he visto suficiente. El juez cerró la carpeta con un golpe seco. Es evidente que el convenio original fue inequitativo y que se firmó con información incompleta. Por lo tanto, declaro nulo ese convenio. Ricardo se puso de pie. No puede hacer eso. Siéntese, señor Mendoza. La voz del juez era dura. Y cállese, o lo acuso de desacato. Ricardo se sentó temblando de rabia. Ordeno una división equitativa de todos los bienes matrimoniales, 50% para cada parte. El señor Ricardo Mendoza tiene 30 días para liquidar la cantidad de 55 millones de pesos a favor de la señora Elena Sandoval, o proceder a la venta de bienes para cumplir con esta sentencia. El martillo cayó. 55 millones de pesos. El silencio en la sala era absoluto. Después vino el caos. Ricardo gritando, doña Beatriz llorando, el licenciado Ramírez tratando de calmar a su cliente, y yo, caminando hacia la salida con la cabeza en alto. Afuera, los reporteros me rodearon. Señora Elena, ¿cómo se siente? Me siento en paz. ¿Qué vamos a hacer con el dinero? Vivir. Simplemente vivir la vida que merezco. ¿Tiene algo que decirle a su exesposo? Me detuve. Miré hacia la puerta del juzgado, donde Ricardo acababa de salir, rodeado de su abogado y su madre. Sí, le diría que nunca subestime a una maestra, porque sabemos leer, sabemos investigar y sabemos exactamente cuánto valemos. Las cámaras captaron ese momento, mi sonrisa, mi victoria. Esa noche, mientras celebraba en mi pequeño departamento con una copa de vino, mi teléfono sonó. Era Ricardo. Contesté. ¿Feliz? ¿Estás feliz ahora? La verdad, sí. Me vas a destruir. Me vas a quitar todo lo que construí. No, Ricardo. Solo voy a tomar lo que siempre fue mío, lo que me gané con 35 años de mi vida. Nunca pensé que fueras capaz de esto. Lo sé. Ese fue tu error. Hubo un silencio largo. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo pagaste al licenciado Herrera? Ese abogado cobra una fortuna. Y ahí estaba, la pregunta que lo había estado atormentando. Sonreí. Eso, querido Ricardo, es algo que descubrirás muy pronto, junto con muchas otras cosas que nunca supiste de mí. ¿Qué quieres decir? Paciencia, todo a su tiempo. Colgué, porque lo mejor aún estaba por venir. Lo mejor era la cara que pondrían cuando descubrieran que la mujer pobre, la maestra miserable que ganaba migajas, tenía 40 millones de pesos en el banco. 40 millones que Ricardo nunca sabría de dónde salieron, hasta que llegara el momento perfecto de decírselo. Pasaron 3 meses desde la sentencia del juez. 3 meses en los que la vida de Ricardo se desmoronó mientras la mía florecía. Tuvo que vender 2 de sus 3 carros para empezar a pagarme. Tuvo que pedir préstamos. Tuvo que hipotecar la casa que tanto presumía.
y cada peso que me transfería era una pequeña victoria más. Pero lo mejor estaba por venir. Una tarde, mientras tomaba café en la terraza de mi nuevo departamento, recibí una llamada del licenciado Ramírez, el abogado de Ricardo. Señora Elena, necesito hablar con usted urgentemente. ¿De qué se trata, licenciado? Es sobre su patrimonio personal. Se me heló la sangre. Había llegado el momento. ¿Mi patrimonio personal? Sí. El señor Ricardo me pidió que investigara cómo pudo usted pagar los honorarios del licenciado Herrera. Y en esa investigación descubrimos algunas cosas. Sonreí. Dejé que el silencio se extendiera un momento. ¿Qué descubrió, licenciado? Un terreno a su nombre valuado en... Señora Elena, ¿ese terreno realmente existe? Existió. Ya no es un terreno. ¿Qué quiere decir? Que lo vendí hace 3 meses, el día antes de firmar el divorcio, para ser exacta. Escuché cómo el licenciado tragaba saliva. Y puedo preguntar, ¿por cuánto lo vendió? Por 40 millones de pesos, licenciado. 40 millones que son exclusivamente míos, porque fueron herencia de mi padre. Dinero que su cliente nunca va a tocar, porque la ley protege las herencias como patrimonio individual. El silencio al otro lado fue absoluto. Señora Elena, ¿el señor Ricardo sabía de la existencia de este terreno? No, nunca supo. Y ahora que lo sabe, ya es demasiado tarde para hacer algo al respecto. Pero usted, cuando firmó el convenio original, usted sabía que tenía ese dinero y no dijo nada. No tenía obligación de decir nada, licenciado. Era herencia, patrimonio separado. No era parte de los bienes matrimoniales. Usted, como abogado, debería saberlo. Dios mío, susurró. ¿Por eso aceptó tan fácilmente el primer convenio? Exactamente. Sabía que iba a impugnarlo, sabía que iba a ganar, y sabía que mientras tanto mi herencia estaba completamente protegida. El señor Ricardo esto lo va a destruir. Probablemente, pero esa no es mi responsabilidad. Colgué y esperé. No tuve que esperar mucho. 20 minutos después, Ricardo me llamó. Su voz no era de rabia. Era peor. Era de derrota absoluta. 40 millones. Así es. Tenías 40 millones de pesos todo este tiempo. Los tengo. No los tenía. Los obtuve cuando vendí el terreno que heredé de mi padre. ¿Tu padre? Su voz se quebró. Don Roberto, él siempre supo, ¿verdad? Siempre supo que yo era un imbécil. Sí, él lo supo desde el primer día. ¿Por qué nunca me dijiste del terreno? Porque mi padre me pidió que no lo hiciera. Porque él sabía que algún día lo ibas a necesitar. Y tenía razón. Toda esta humillación, toda esta pelea por 55 millones, y tú ya eras más rica que yo. Mucho más rica, Ricardo. 95 millones de pesos en total. Más de lo que tú tienes ahora, especialmente después de todo lo que has tenido que vender para pagarme. Lo escuché respirar con dificultad. Me jugaste. Todo este tiempo me jugaste. No, Ricardo. Yo simplemente dejé de jugar tu juego. Ese juego donde yo era la pobre, la inútil, la que no valía nada. Resulta que sí valía. Valía mucho más de lo que tú jamás imaginaste. ¿Y ahora qué? ¿Vas a restregarme esto en la cara para siempre? No, porque yo, a diferencia de ti y de tu madre, no necesito humillar a otros para sentirme bien conmigo misma. Solo quería que supieras la verdad, que supieras que la mujer que despreciaste, que minimizaste, que trataste como basura durante años, era más exitosa que tú. Y lo logró callada, con dignidad, sin alardear. Elena. Adiós, Ricardo. Espero que seas feliz con la mujer que encuentres a tu nivel. Ah, espera. Ahora que perdiste la mitad de tu fortuna, tu nivel bajó bastante. Tal vez ya no seas tan atractivo para las mujeres exitosas que buscabas.
Colgué antes de que pudiera responder, y por primera vez en 35 años me sentí completamente libre. Los meses siguientes fueron de pura reconstrucción. Con el dinero que tenía, compré una casa hermosa en una zona residencial tranquila. No tan grande como la que compartí con Ricardo, pero perfecta para mí. 3 habitaciones, jardín con árboles frutales, una terraza donde podía ver el atardecer. La decoré a mi gusto. Colores claros, muebles cómodos, fotografías de mis hijos cuando eran pequeños, de mis padres, de los momentos felices. Renuncié a mi trabajo de maestra. Después de 32 años era hora de descansar, pero no podía estar sin hacer nada, así que empecé a dar clases gratuitas a niños de bajos recursos, 3 veces por semana, 2 horas al día, porque enseñar siempre fue mi pasión, no mi castigo. Comencé a viajar. Fui a Europa, algo que siempre soñé y Ricardo siempre negó. Muy caro, decía. Cuando la empresa crezca más. Bueno, la empresa ya no era mi problema. Visité París, Roma, Barcelona. Caminé por las calles que solo había visto en fotos. Comí en restaurantes hermosos. Me compré ropa linda, zapatos cómodos, perfumes que me gustaban, y cada cosa que hacía, cada lugar que visitaba, lo disfrutaba con una intensidad que nunca antes había sentido, porque era mío, mi dinero, mi decisión, mi vida. Mis hijos reaccionaron diferente cada uno. Ricardo Jr., mi hijo mayor, tomó tiempo para hablarme después de todo. Estaba enojado, decía que había humillado a su padre, que había sido cruel. Hijo, tu padre me humilló durante 35 años. Yo solo reclamé lo que era mío por ley. Pero lo dejaste casi en la quiebra. No lo dejé en nada. Él se puso en esa situación cuando decidió mentir sobre el valor de los bienes y ofrecerme migajas. Si hubiera sido justo desde el principio, nada de esto habría pasado. No entendió, o no quiso entender. Y eso dolió, pero lo acepté. Era el hijo que más se parecía a Ricardo. Era natural que lo defendiera. Daniela, mi hija, vino a visitarme una tarde. Trajo a mis nietos y cuando vio mi casa nueva, se le llenaron los ojos de lágrimas. Mamá, es hermosa. Gracias, mi amor. Yo quiero pedirte perdón. ¿Perdón por qué? Por no defenderte más. Por quedarme callada cuando papá y la abuela te trataban mal. Yo sabía que estaba mal, pero tenía miedo de causar problemas en la familia. La abracé fuerte. Ya pasó, Daniela, ya todo pasó. ¿Me perdonas? No hay nada que perdonar, hija. Tú también estabas atrapada en esa dinámica, pero ahora ambas somos libres. Lloramos juntas. Y después cocinamos juntas, jugamos con los niños, reímos como no reíamos en años. Miguel, mi hijo menor, se mudó conmigo por 2 meses. Dijo que quería asegurarse de que yo estuviera bien, pero creo que también necesitaba alejarse de Ricardo y de doña Beatriz. Una noche, mientras cenábamos en la terraza, me preguntó: «Mamá, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo aguantaste tanto tiempo?» Porque los amaba. A ti, a tu hermano, a tu hermana. Y pensé que eso era suficiente razón para quedarme. ¿Y ya no nos amas? Los amo más que nunca, Miguel. Pero aprendí que amarlos a ustedes no significa que tenga que aceptar ser maltratada. Puedo ser su madre y también respetarme a mí misma. Él asintió, pensativo. Eres la mujer más fuerte que conozco. No soy fuerte, mijo. Solo estoy cansada de ser débil. Doña Beatriz intentó contactarme varias veces. Llamadas, mensajes, hasta se apareció en mi casa una vez. No la recibí. Señora Beatriz, usted y yo no tenemos nada de qué hablar. Usted pasó 35 años haciéndome sentir menos. No voy a darle la oportunidad de seguir haciéndolo. Pero es que tú le quitaste todo a mi hijo. ¡Lo destruiste! No, señora. Su hijo se destruyó solo cuando decidió ser codicioso e injusto. Yo solo reclamé lo que era mío. Eres una
Cuidado con lo que dice, porque ahora tengo dinero para buenos abogados si decide difamarme. Se fue llorando. Y aunque una parte de mí sintió lástima, la mayor parte se sintió satisfecha. 6 meses después del divorcio, estaba en un café del centro cuando vi a Ricardo. Estaba más delgado, con ojeras, el traje ya no tan impecable como antes. Estaba solo, tomando café, viendo su teléfono. Me vio y se quedó inmóvil. Me levanté y caminé hacia su mesa. «Hola, Ricardo». «Elena». Su voz era cansada. Te ves bien». «Me siento bien». «Yo quería decirte algo. He estado pensando mucho estos meses». «¿Sí?» «Tenías razón en todo. Fui un imbécil. Te traté como si no valieras nada cuando tú eras lo único de valor real que tenía en mi vida». Las palabras que había esperado escuchar durante años. Pero ahora, cuando finalmente las decía, ya no me importaban. «Gracias por decirlo, pero no lo haces para que yo te perdone, ¿verdad? Lo haces porque finalmente entendiste lo que perdiste». Él asintió, con lágrimas en los ojos. «¿Hay alguna forma de que podamos, no sé, ser amigos? ¿Tener una relación civilizada por nuestros hijos?» Lo pensé un momento. Tal vez, con el tiempo, pero ahora necesito espacio. Necesito vivir esta nueva vida sin tu sombra sobre mí. Lo entiendo. Cuídate, Ricardo. Me di la vuelta para irme, pero su voz me detuvo. ¿Elena?» «Sí. Tu papá tenía razón sobre mí, desde el principio. Ojalá lo hubiera escuchado». Sonreí tristemente. Yo también. Salí del café y el sol de Guadalajara brillaba fuerte. La calle estaba llena de gente, de vida, de posibilidades. Y yo era parte de todo eso ahora. No como la sombra de alguien más, sino como Elena Sandoval. Solo Elena. Una mujer de 60 años que había descubierto que nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para valorarte. Nunca es tarde para exigir respeto. Y nunca, nunca es tarde para ser feliz. Hoy, un año después de todo, vivo en paz. Tengo mis rutinas, yoga por las mañanas, clases a los niños 3 veces por semana, café con amigas que hice en los últimos meses, viajes cada 2 meses a lugares nuevos. Mis nietos vienen a visitarme los fines de semana. Les horneo galletas, jugamos en el jardín, les leo cuentos. Daniela y yo somos más cercanas que nunca. Miguel viene a cenar cada martes. Ricardo Jr., Ricardo Jr. todavía está procesando todo, pero sé que algún día entenderá. ¿Y Ricardo? Dicen que está saliendo con alguien, una mujer de su edad, divorciada también, con hijos propios. Espero que sea feliz, en serio, porque yo descubrí que no necesito su infelicidad para ser feliz yo. Doña Beatriz tuvo un derrame cerebral hace 3 meses. No es grave, pero la dejó más frágil. Ricardo me pidió que fuera a visitarla. Fui una vez, no por ella, sino por mis hijos. Cuando entré a su habitación en el hospital, ella me miró con esos ojos que alguna vez me intimidaron tanto. «Ganaste», dijo con voz débil. «Esto nunca fue una competencia, señora Beatriz. Pero si lo hubiera sido, sí, gané. No me quedé mucho tiempo, solo lo suficiente para dejar flores y decir adiós. Si me preguntan si me arrepiento de algo, les diría que sí. Me arrepiento de haber esperado tanto tiempo. Me arrepiento de no haber escuchado a mi padre desde el principio. Me arrepiento de los años que perdí sintiéndome menos, cuando siempre fui suficiente. Pero no me arrepiento de haberme levantado, de haber peleado, de haber reclamado mi dignidad, porque eso me salvó. Hay una fotografía de mi padre en mi sala. Es de cuando yo era niña. Estamos en el parque. Él me carga en sus hombros y ambos sonreímos a la cámara. Cada mañana le doy los buenos días a esa foto. Gracias, papá. Gracias por protegerme incluso después de tu muerte. Gracias por enseñarme que una mujer callada no es una mujer débil. Es una mujer que está esperando el momento correcto. Y mi momento correcto llegó. Llegó el día que dejé de pedir permiso para valorarme.
Si estás escuchando esto y te sientes identificada, si vives con alguien que te hace sentir menos, que minimiza tus logros, que te humilla frente a otros, quiero que sepas algo. Tú vales. Vales mucho más de lo que ellos te hacen creer. Y nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Nunca es tarde para decir basta. Nunca es tarde para vivir la vida que mereces. Yo lo hice a los 60 años, después de 35 años de matrimonio, cuando muchos pensaban que ya era tarde, pero no era tarde. Era exactamente el momento correcto, y si yo pude, tú también puedes. ¿Qué harías en mi lugar? ¿Has pasado por algo similar? Comenta abajo. Me encantaría saber tu historia, tu opinión, tu experiencia, porque al final, todas estamos juntas en esto. Todas merecemos respeto, todas merecemos dignidad y todas merecemos ser felices. Mi nombre es Elena Sandoval. Tengo 61 años. Soy maestra, madre, abuela y ahora, finalmente, soy libre. Y esta es mi historia. La historia de cómo la mujer pobre se convirtió en la mujer más rica de todas. No por el dinero en su banco, sino por la paz en su corazón. Gracias por escucharme hasta el final. Y recuerda, nunca dejes que nadie te haga sentir menos de lo que eres. Porque tú, al igual que yo, vales oro.